¿Cuál es el mejor combustible para tu auto? Hay muchos mitos, hay muchas creencias que qué combustible debe de llevar tu auto. La mayoría de las veces todas van alrededor del octanaje. Que si el octanaje da más potencia, que si es más limpio, esto o lo otro. Pero en este video vamos a platicar de combustibles y de cuál es el mejor combustible para tu auto. En México, los combustibles más populares son dos. La verde, que es de 87 octanos, y la roja, que es de 93 octanos. ¿Pero qué son los octanos? El octanaje o el rating de octanaje es la resistencia que tiene un combustible a encender bajo presión. Por lo tanto, un combustible que tenga más compresión o que maneje compresiones más altas necesita un combustible que tenga más octanaje. Los motores de alta compresión, los supercargados o los turbocargados, aumentan la presión en el cilindro. Por lo tanto, puedes obtener más energía mecánica de un determinado volumen de mezcla de aire y combustible. Por lo tanto, necesitas un combustible de alto octanaje para que sea estable en esas presiones. Y necesitas que sea estable para que no cause predetonación. Pero la realidad es que el octanaje no afecta la producción de potencia. Lo que afecta la producción de potencia es el diseño y los componentes del motor. Entonces vamos a hacer un ejercicio de combustible de alto octanaje contra bajo octanaje y aquí nada más es verdadero o falso. Primero, el combustible de alto octanaje tiene más energía que el de bajo octanaje. Segundo, la combustión es más fría o más caliente dependiendo si es de bajo octanaje y de alto octanaje. Tercero, la combustión es más lenta o más rápida dependiendo del octanaje. Cuarto, la combustión es más limpia o más completa dependiendo del octanaje. Bueno, si respondiste verdadero a alguna de estas, estás mal. Todo esto es falso. Bueno, ¿qué pasa si le echas un combustible de bajo octanaje a un motor que necesita combustible de alto octanaje? Bueno, hoy en día los motores y los controles electrónicos van a compensar un poquito el cambio. Lo que va a hacer tu computadora es que va a ajustar el tiempo de ignición para proteger un poco el carro, pero va a hacer que produzcas menos potencia. Y si lo haces de manera sostenida, y no me refiero a un día o 2 días, me refiero a siempre ponerle gasolina de bajo octanaje a tu motor, vas a causar un problema serio. Puedes dañar partes internas del motor, como los pistones, los cilindros o las cabezas. Y también puedes dañar los sistemas de control de emisiones. Entonces no es buena idea. Si por alguna razón le echaste gasolina de bajo octanaje a tu auto, pues trata de rellenarlo lo antes posible con la gasolina recomendada y así te evitas un problema. ¿Y por qué se va a dañar tu motor? Bueno, esto es por el cascabeleo. Es algo que a todos nos ha pasado, de seguro te acuerdas. Y es eso, que el carro suena como un cascabelito. Eso es a causa de la predetonación, también se conoce como knock. Y lo que pasa es que cuando el pistón sube, empiezan a aumentar las presiones dentro del cilindro y si el combustible es bajo octanaje, se va a calentar lo suficiente, se va a presurizar lo suficiente y va a empezar a encender de forma no controlada. Entonces va a causar unas pequeñas ondas alrededor de todo el cilindro y esto es lo que ocasiona ese ruidito de cascabeleo. Lo malo es que todo esto afecta a las paredes de los cilindros y los pistones. Y sí, un problema de knock sostenido va a hacer que generes muchísimo desgaste tanto a tu pistón, a tus cabezas y a tus cilindros. Así que hay que tener muchísimo cuidado y usar el combustible recomendado. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos al revés? ¿Qué pasa si le ponemos un combustible de alto octanaje a un motor que no lo requiere o no lo necesita? Todo depende de la situación y los hábitos de manejo. Porque sí, el combustible de alto octanaje te puede dar un poco más de rendimiento o economía de combustible y sí, también te puede dar un poco más de potencia. Pero esto va a ser nada más en casos muy extremos de carga. Por ejemplo, que estás pisándole al motor a full en climas muy calientes o también en una situación, por ejemplo, que vayas remolcando algo muy pesado, igual en climas calientes. Ahí tu motor con ese exceso de carga y con el combustible con más octanos va a tender a trabajar un poquito mejor. Pero el problema es que en situaciones normales de manejo vas a tener prácticamente ninguna de las ventajas de este combustible, pero sí vas a tener la desventaja, que es más costoso. Entonces depende de tu cartera y tus hábitos de manejo. Si estás dispuesto a pagar el extra por bajar un poquito las emisiones
y por si en caso de alguna carga extra al motor, pues que sea más estable, pues está bien por ti, no hay ningún problema. Aquí sí no le vas a afectar nada a tu motor por ponerle un combustible de alto octanaje a un motor que está diseñado para trabajar con menos octanaje. Lo que sí es que nunca te bajes de lo recomendado por el fabricante. Y esta es la regla de oro. Checa tu manual, ve qué combustible es el recomendado. A veces hasta en la tapa de gasolina ahí te dice. Y échale de ese combustible o uno mejor, pero nunca le eches uno peor. Otra cosa interesante de los combustibles modernos son los aditivos. Los aditivos son químicos que agregan al combustible para añadirle propiedades extras. Estas pueden ser como mejorar el octanaje, evitar la corrosión, que sea más detergente y que sea más lubricante. La mayoría de los combustibles modernos los tienen. Aquí es donde hace diferencia en dónde cargas gasolina, porque hay unas marcas que le ponen ciertos aditivos a sus combustibles, por lo tanto puede ser que te dé un poco mejor rendimiento o que tú sientas que tu carro funciona mejor. Y hay otro caso que es las Top Tier. Este combustible fue un diseño de un combustible que le pusieron ciertos aditivos para mejorar mucho sus propiedades y superar los estándares del EPA. Este combustible es bien usado en muchísimas marcas y es muy bueno. Y ahora uno de los favoritos y que se está volviendo cada vez más popular es el etanol. El etanol es un combustible a base de alcohol, el cual lo sacan de plantas. Generalmente está hecho de maíz o de caña de azúcar. Normalmente se agrega a la gasolina normal como un aditivo porque es una manera muy fácil, muy barata y muy eficiente de aumentarle el octanaje a la gasolina normal. Las gasolinas normales pueden traer hasta un 10% de etanol y no va a afectar cómo funciona tu auto, va a funcionar prácticamente normal, como con cualquier gasolina que tenga ese rating de octanos. Ahora, si tú le pones más del 10% de etanol a la gasolina, aquí hay una cosa. Puedes causar que tu motor no funcione bien. Incluso tu motor puede funcionar con puro etanol, pero igual no va a funcionar bien. Y esto es por una cosa bien sencilla. La energía química dentro del etanol es mucho menor a la gasolina. Por lo tanto, para obtener los mismos resultados, tienes que inyectar mucho más volumen. Así que igual, si le echas combustible con mucho etanol a tu auto y no está preparado para eso, lo mejor es que le tires el combustible o que le rellenes en caso de que sea poquito del combustible que debes de llevar. ¿Y por qué se hizo popular el etanol? Bueno, pues simplemente porque es una forma renovable de hacer combustible. Este no es un combustible fósil, como ya les dije, se produce de plantas, entonces es una opción más ecológica, que aparte es un combustible más limpio que produce menos emisiones dañinas al medio ambiente. También hay un combustible que igual se está haciendo cada vez más popular, que es el E85. Y esta es una combinación de 85% etanol y 15% de gasolina. Nada más que aquí sí tienes que estar bien seguro de que tu auto está preparado. ¿Cómo sabes? Bueno, estos son los famosos Flex. Los carros que manejan Flex Fuel, así le dicen al E85. Y lo que hacen estos carros es que tienen un sensor de alcohol y pueden usar ya sea 100% de gasolina o hasta 85% alcohol y 15% de gasolina. Esto hace que el combustible sea un poco más barato, un poco más limpio. Y lo padre es que en motores de alto rendimiento lo puedes usar muy bien porque tiene mucho octanaje. Y aquí quedó el video de los combustibles normales. Vamos a sacar otro de combustibles de alto rendimiento para que lo esperes. Y como bonus, ¿cuál crees que fue el primer auto que fue Flex Fuel? El Ford Modelo T. El Ford Modelo T podía funcionar con gasolina o con alcohol o con alguna combinación de estos.